Años atrás no podía hablar de este secreto familiar. Un oscuro secreto que me llevó tiempo a aceptar. Cuando me enteré de lo que ocurrió con mi padre, primero entré en negación, no lo creí capaz de realizar ese tipo de cosas. Después, me hundí en una depresión, pensando en todos los motivos que tuvo para hacerlo. Luego, sentí ira, un coraje contenido por lo que le hizo a mi madre. Esa última parte fue la peor y la que más tiempo me llevó a aceptar. No podía perdonar lo que hizo. Creía que solo se atrevió a contar esa verdad por miedo, por un enorme miedo a encontrarse con ella en el más allá y que le hiciera pagar sus culpas. Esa parte de mi vida la viví con mucho resentimiento. Luego traté de entender los motivos que tuvo para hacerlo, y ahí fue cuando me encontré con algo escalofriante que no venía en el testamento. Me enteré de lo que hizo mi papá el día de su muerte, no porque alguna persona viniera a la casa y tocara la puerta presentándose como conocedora de la verdad. No, no sucedió de esa forma. Fue a través de un testamento que dejó hecho antes de su muerte. Al parecer, con mucha anticipación preparó su confesión, porque sus palabras eran bastante lúcidas, no como en la última etapa de su vida, en la que una enfermedad terminal devastó su cuerpo a tal grado que ya no pudo comunicarse con nosotros. Dejó de hablar y a la semana perdió la vida. Cuando acepté su revelación, su oscuro secreto, entendí sus reacciones durante su agonía y por qué tenía tanto miedo de morir. Creí que era por su formación religiosa, ya que él fue muy creyente en Dios. Siempre trataba de participar en actividades de la iglesia, era muy devoto y conocedor de la Biblia. Buscaba la manera de apoyar al sacerdote y también de ser congruente entre su religión y su forma de vida. Creí que su principal problema era el miedo que le tenía al infierno y sentía que no debía temerle tanto porque buscó la forma de dar buen testimonio de vida. Al menos, esa era la imagen que tenía de él hasta que conocí la verdad. Y me di cuenta de tantas cosas que ignoré, junto con mis otros 3 hermanos. Ellos también se quedaron estupefactos cuando escucharon la confesión de mi papá. Aunque debo agregar que yo era quien mejor conocía a mis padres. Por ser la de menor edad, seguía soltera y vivía con ellos. En cambio, mis hermanos ya habían hecho su vida al lado de otras personas. Sí, visitaban a mis padres, pero no lo hacían con tanta frecuencia. Así que quien realmente los conoció al final de sus tiempos fui yo. El notario leyó con voz pausada y ronca la última petición de mi papá. En ella contaba, con detalles, una historia que podía parecer salida de un cuento de terror. Pero no lo era. Fue lo que mi padre quiso revelar, y que era una verdad absoluta, porque no hay un hombre que quiera mentir cuando sabe que tiene los días contados. Y mucho menos él, que le temía tanto al infierno. Antes de que mi papá dijera su última petición, parte de su testamento consistió en pedirnos perdón. Yo creí que no era necesario, porque él fue un gran hombre. Y no lo digo porque ahora ya no esté vivo, sino porque así fue. Mi padre hizo una gran revelación. Confesó que él era un asesino y que se vio en la necesidad de matar a mi madre cuando ella estaba en su lecho de muerte. Él era quien se quedaba a cargo cada noche de cuidarla. No quiso pagar por una enfermera para que la asistiera, solo la contrataba cuando él o yo no podíamos cuidarla por cuestiones de trabajo. Una de esas noches, ya no pudo más. Agarró una almohada y la sostuvo con miedo durante más de 5 minutos, oprimiendo la cara de mi madre hasta que dejó de respirar. Cuando el notario nos leyó esa parte, los 4 hermanos nos alteramos. Le dijimos al hombre que eso no podía ser verdad. Nuestra madre murió de un infarto cerebrovascular. Un médico fue a la casa a extender el certificado médico. En él constaba que mi madre tuvo una muerte natural. Anticipándose a nuestra reacción, el notario dejó de leer, para luego continuar con la lectura del testamento, en la que mi padre dijo que lo hizo porque no quería que ella nos fuera a hacer algún daño. Todo fue para protegernos. Esa última parte nos dejó confundidos.
No era posible que pusiera una excusa tan tonta de que tenía que cuidarnos si ya éramos los cuatro unos adultos. Además, mi madre nunca nos hubiese hecho un daño. Era nuestra madre y ella nos amaba. Ya no pude con esa confesión. Me levanté de la silla y me salí de la oficina del notario. Detrás de mí se fueron mis hermanos. Afuera estuvimos discutiendo los motivos que tuvo mi padre para hacer ese testamento. Era innecesario que nos dijera todo eso. Si realmente lo hizo, lo mejor hubiese sido que se lo llevara a la tumba. ¿Para qué romper con la imagen que teníamos de él? Un poco más tranquilos, entramos de nuevo a la oficina. Era necesario terminar de escuchar las últimas palabras de mi padre, y así lo hicimos. Después de la bomba que nos aventó, su última petición fue que, bajo ninguna circunstancia, entráramos a la habitación que fue de los dos, de mi madre y de él, y que mantuviéramos ese lugar bajo llave. Ya no era necesario usarla. En la casa había más habitaciones libres, así que era mejor mantenerla cerrada. Eso último que nos pidió me causó extrañeza. No tenía nada de malo que mantuviéramos los recuerdos de los dos. Creí que solo era una petición de alguien con culpa. Aquel día, los cuatro nos vinimos juntos a la casa de mis padres. Estuvimos conversando sobre lo que nos dijo el notario. Uno de mis hermanos me preguntó si estaba preparada para quedarme sola. En caso de que no, él me ofrecía su casa, me podía ir con él todo el tiempo que quisiera. No era necesario revivir los recuerdos de nuestros padres. Entendía que a mí era a quien más afectaba la pérdida de mi padre. Le respondí que, por el momento, me sentía bien. Era necesario adaptarme a la ausencia de mi papá y la mejor forma era viviendo ahí, al lado de su recuerdo. Mis hermanos se quedaron por un largo rato conmigo. Se fueron cuando ya era muy tarde. Ninguno quiso hablar sobre la confesión de mi papá. Creo que, en el fondo, a todos nos dolía darnos cuenta de que él fue capaz de hacer algo tan horrible y preferimos no hablar de ello. Eran casi las 12 de la noche cuando Mario, mi hermano, se marchó. Mis otros dos hermanos se fueron antes, pero con él siempre mantuve un vínculo más estrecho. Se ofreció a quedarse a dormir en casa conmigo, sin embargo, le dije que no era necesario, que podía con la ausencia de mi papá. En cuanto Mario se fue, me fui a acostar a mi cama. Me sentía muy cansada y, hasta cierto punto, quería olvidarme de la confesión de mi papá. Prefería dejarla en el olvido, como si nunca hubiese sucedido. Por el cansancio, me quedé dormida muy pronto. Mas no tuve un sueño tranquilo, fueron una serie de sueños surrealistas que no me dejaron descansar por completo. Hasta que escuché un ruido que me sacó del sueño. Me quedé atenta, para ver si el sonido había sido producto de mi imaginación o era real. A los pocos minutos tuve la respuesta, escuché la forma en que arrastraban unas cadenas. El metal chocando con el piso era bastante extraño. Oírlo, nunca antes me había sucedido. Con mucho cuidado me levanté, pensando que algún intruso se había metido. Al darse cuenta de que ya vivía sola, se atrevió a hacerlo. Con precaución abrí la puerta de mi cuarto y constaté que el ruido venía del interior de la habitación de mis padres. Al prender la luz, todo quedó en silencio. Me senté en la cama, cavilando, pensando en lo ocurrido. ¿Qué había sido ese ruido y por qué se esfumó en cuanto prendí la luz? Sin embargo, de pronto vi que el colchón se hundió, como si alguien se hubiese sentado a mi lado, y escuché una respiración entrecortada. Me levanté de inmediato y busqué a mi alrededor, tratando de encontrar el origen de ese hecho. Pero para una situación como la que viví no había explicación alguna. Tenía miedo. Aguanté un poco, porque quería encontrar respuestas. Mi padre nunca dijo cuál fue la razón por la que nos prohibió entrar a esa habitación, y ya tenía indicios de que algo extraño sucedía dentro. Seguí en la habitación que le perteneció a mis padres. Revisé cada cajón del mueble, el closet, los burós.
sin conseguir encontrar algo que me diera una pista de qué sucedía. Estuve sentada por más de 2 horas y ya no hubo ninguna manifestación. Ya cansada, regresé a mi cuarto, aunque no fue posible que me durmiera. Me sentía inquieta e insegura. En el trabajo me dieron permiso para que descansara 3 días por la pérdida de mi padre, pero no quise tomarlos. Regresé a la oficina porque era la forma para distraerme. No tenía nada que hacer en la casa, así que por la mañana me levanté muy temprano para regresar a mis actividades cotidianas. Fue extraño encontrar en el comedor una cadena con una medalla que le perteneció a mi madre. Hasta lo que sabía, mi papá guardó muy bien sus pertenencias y jamás dijo dónde las tenía. Yo mantenía un recuerdo de esa medalla porque todo el tiempo la trajo mi mamá mientras era niña. Cuando ella enfermó, no supe lo que sucedió con ese artículo tan preciado por ella. Es más, tengo muchos recuerdos muy borrosos de la etapa en la que mi madre estuvo en cama. Me dolió tanto su partida que borré muchos recuerdos. Y de los pocos que me quedaron, no estaba esa medalla de la Virgen Milagrosa en su cuello. Recuerdo que en algún momento pensé que mi mamá la había extraviado y ya no quise preguntar por ella. Así que ver ese objeto que tenía un valor sentimental para mí, sin motivo alguno, sobre el comedor, me dio a pensar muchas cosas. ¿Quién lo puso en ese lugar si en casa solamente vivía yo? Ver ese objeto de oro fue como si fuera una película hacia mi pasado, porque en ese momento recordé un evento que mantenía olvidado. Cuando mi mamá ya había enfermado, nunca supe qué tipo de enfermedad la mantuvo en cama por más de 1 año. Recordé que, en una ocasión, mi mamá se alteró mucho. Se puso a gritar sin tener algún motivo para hacerlo y decía, o más bien gritaba, palabras incoherentes, incongruentes y sin sentido alguno. Esa vez, mi padre trató de calmarla y, como no pudo, la llevó a su habitación y los dos se quedaron encerrados hasta el día siguiente. Después, no supe lo que pasó. No fue posible recordar lo que sucedió con mi madre. Es curioso la forma en que trabaja la mente. Había algo que sucedió en el pasado de mis padres y lo mantuve en el olvido. Y ahora, un objeto que le perteneció a mi mamá traía recuerdos que ni siquiera tenía presentes. Agarré la medalla de mi madre y la puse sobre la mesa de centro. Para mí, tenía un significado importante, así que la dejé en ese lugar para que no se volviera a perder. Más tarde le diría a Mario lo que sucedió y la forma inexplicable en que apareció, así de la nada. No tenía tiempo para reflexionar cómo llegó ahí, y me fui al trabajo con prisa para que no se me hiciera tarde. En la oficina, todos mis compañeros me recibieron con calidez y me dieron las condolencias por la muerte de mi papá. Me dio gusto no haberme quedado sola en la casa. De alguna forma, el mantener mi mente ocupada me ayudaba a superar el duelo. Ese día, una de mis amigas me invitó a salir un rato, pero no tenía el ánimo de hacerlo. Le pedí que lo hiciéramos en otro momento, no tenía ganas de ir a ningún lado. Así que mi amiga Mireya me acompañó hasta mi casa. En el fondo sabía que lo hacía para que no estuviera tanto tiempo sola. Se lo agradecí, pero yo necesitaba mi espacio. Aún así, nos fuimos juntas y estuvimos platicando durante un rato. Cuando se hizo de noche, noté a mi amiga inquieta, que volteaba hacia todas partes. Sobre todo, se quedó mirando hacia la habitación que fue de mis padres. Le pregunté qué le sucedía. En vez de que Mireya me respondiera, me preguntó si había alguien más en la casa. Le contesté que no, solo nos encontrábamos ella y yo. Sin embargo, Mireya se levantó y revisó el baño. Me pidió permiso de abrir todas las habitaciones, incluso la de mis padres. Mireya se comportó de una manera extraña. Luego que vio que dentro de la casa no había nadie más, se puso nerviosa. Sabía que ocultaba algo. Ella se empezó a tronar los dedos de la mano y, al mismo tiempo, volteaba hacia todas partes. Su comportamiento provocó que yo también me pusiera nerviosa, y más cuando recordé la medalla de mi madre.
La busqué en la mesa de centro, y ya no estaba ahí. Tenía la certeza de que en ese lugar la dejé, y Mireya se dio cuenta de que me puse desesperada buscándola. Le dije que la medalla estaba segura, que la dejé en ese lugar y ahora ya no la encontraba. Mi amiga notó mi desesperación y entendió muy bien lo que me pasaba. Me abrazó para intentar tranquilizarme, pero ella me soltó muy nerviosa. Me dijo que vio una sombra cruzar por el pasillo. Volteé de inmediato, aunque yo no vi nada. Mireya me dijo que podía ser el alma de mi papá, que se estaba despidiendo de su casa. Creo que lo que vio mi amiga no era precisamente el espíritu de mi padre, porque la vi muy nerviosa, por no decir aterrada. Mireya me dijo que podía irme a quedar a su casa. Si de verdad era el alma de mi papá, no debía de temer. Mi amiga insistió, pero yo me negué. Ella se marchó inquieta. Me pidió que, ante cualquier cosa que pasara, le podía marcar por teléfono a la hora que fuera. Cuando me quedé sola, escuché de nuevo un sonido dentro de la habitación de mis padres. Mentiría si dijera que no tuve miedo. Aunque se tratara del alma de mi padre, eso me inquietaba más, porque no podía descansar en paz su espíritu dentro del cuarto. Los ruidos continuaron. Cada vez eran más intensos. El sonido del hierro arrastrándose en el piso me causó nerviosismo. Era un ruido inquietante que hizo que me dieran escalofríos. Me acerqué con precaución a la puerta. Con mucho cuidado comencé a abrirla. Tenía miedo de encontrarme con el alma de mi papá y creo que no estaba preparada para eso, aunque le dije a mi amiga que sí. Noté el temblor de mis manos al girar la chapa y al abrir la puerta me encontré con algo dantesco e inesperado. En la habitación de mis padres estaba una figura traslúcida que apenas pude distinguir, pero no era la de mi padre. Lo supe porque era una mujer que tenía la cabellera larga y suelta, vestida con un camisón blanco, como si fuera una bata de hospital. Esa mujer agachó su mirada y se me quedó viendo, atenta. Su mirada era inquietante y mantenía una sonrisa en los labios que no era amigable, sino siniestra. Me quedé paralizada por el miedo, no supe cómo reaccionar ni qué hacer, mientras esa mujer no me quitaba la vista de encima. Ella se encontraba parada a un lado de la cama y el tocador le quedaba detrás. Una angustia enorme invadió todo mi cuerpo cuando miré hacia el espejo del tocador y su reflejo no estaba. Me encontraba en un estado completo de miedo, tanto que no me pude mover. Fue entonces cuando pude distinguir algo horrible. Con mucha dificultad, vi que esa mujer era mi madre, o al menos lo que quedaba de ella. Esa entidad me provocó tanto temor que me puse a temblar, y más por la forma en que me miraba. De pronto, sin saber cómo lo hice, pude reaccionar. Salí de la habitación y, sin pensarlo mucho, de una manera automática cerré la puerta con llave. Le llamé de inmediato a mi hermano Mario. Le conté todo. No sé de qué manera se lo dije, porque él no me entendió. Solo le pedí con urgencia que viniera por mí y me salí de la casa. También le llamé a Mireya. Ella ni siquiera esperó a que le dijera algo, segaramente mi voz temblorosa me delató, porque de inmediato me dijo que en pocos minutos estaba conmigo. Primero llegó Mario y, a los pocos minutos, Mireya. Al contarle lo ocurrido, mi hermano estaba ajeno a lo que sucedía dentro. Dudó de mi versión, tratando de calmarme. Me habló de los nervios, del duelo y no sé de qué tantas cosas más, y que necesitaba alejarme de ese espacio, con el tiempo y la distancia, todo iba a estar bien. En cuanto llegó mi amiga, ella sí me creyó todo lo que le dije. Y quizás, como mantenía más distancia de mis padres, pudo ser más objetiva, diciéndome que, tal como le describía a esa mujer, no era mi madre, sino un ser maligno. Porque ella, mi madre, nunca me haría daño. Era difícil digerir lo que pasaba. No concebía que mi madre, después de más de 6 años muerta, la pudiese ver, y de esa forma tan grotesca y aterradora. Mireya, de nuevo, me dijo que esa no era mi mamá.
Era normal que le tuviera miedo, y eso me lo iba a comprobar. Mientras tanto, mi hermano escuchaba a Mireya y movía la cabeza diciendo que no, que eso no era posible, que ella era una demente que inventaba todo eso. Esa noche me quedé a dormir en casa de mi amiga, pero luego decidí no dar muchas molestias y me fui a la casa de mi hermano. Sin embargo, fue necesario que regresara a la casa de mis padres a recoger algunas pertenencias. En aquella ocasión iba mi amiga conmigo, y cuando entramos a la casa, tenía un olor extraño. No puedo definir a qué olía, pero no era un olor agradable. Además, encontré de nuevo la medalla de mi madre. Estaba sobre el comedor y se la mostré a Mireya. Ella solo se encogió de hombros. Antes de marcharnos de la casa, escuchamos un ruido extraño al interior de la habitación de mis padres. Tuve el impulso de ir a ver de qué se trataba, pero Mireya me pidió que no lo hiciera, ya era suficiente con lo que había visto. Sin embargo, en cuanto cerramos la puerta de la entrada, oímos un grito que nos erizó la piel. Ya ni siquiera hice el intento de regresar. Las dos nos marchamos de ahí. Al final me fui a casa de Mario, y Mireya me ayudó a llevar a un sacerdote que fuera exorcista. Yo no fui capaz de estar presente en el momento en que hicieron la limpieza espiritual, pero Mario sí lo hizo. Él estaba más que escéptico, quería conocer la verdad, lo que realmente sucedía, y lo logró hacer. No me dio los detalles de la estancia del sacerdote dentro de la casa, pero me dijo que definitivamente esa entidad no era mi madre, porque intentó hacerle daño a él. Ya no quiso darme más explicaciones, por consideración a mi vulnerabilidad emocional en la que me encontraba. Prefirió omitir acontecimientos. Sin embargo, insistí tanto con Mireya, que ella sí me contó que era verdad, esa entidad era todo menos mi madre, porque dijo e hizo cosas que no eran propias de alguien que fue un humano. No me quiso decir nada más. Y en ese punto fue cuando logré entender a mi padre y los motivos que lo orillaron a cometer esa acción en contra de la vida de su propia esposa. Él se dio cuenta de que dentro del cuerpo de mi madre había algo siniestro e inquietante, y que le fue quitando la vida al grado de tener una enfermedad tan terrible por la que murió y perdió su cuerpo. Al enterarme de los motivos que tuvo mi padre para dejar ese testamento, pude reaccionar y darme cuenta de tantas cosas extrañas que hizo mi mamá mientras estuvo en vida. Fue como si todos los recuerdos llegaran de repente, como una cascada de acontecimientos. Ahora recordaba todo. Mi madre tuvo conductas extrañas después de que fue a realizarse una limpia. Tengo presente que ella discutió con mi padre, ya que, debido a las creencias que él tenía, estaba en contra de realizar ese tipo de prácticas. Pero ella, alentada por su comadre, fue con una mujer a que le hicieran aquella limpia. Según Mireya, que era más conocedora de esos asuntos, me dijo que quizás, al momento de ir con esa mujer, abrieron portales que nunca cerraron y una o varias entidades malignas fueron apropiándose de su espíritu. Recordé la vez en que mi madre sostenía un cuchillo en la madrugada, en la penumbra de la cocina. Yo me levanté al baño y grité cuando la vi parada, con la mirada perdida. Le hablé para decirle que hacía mucho frío y ella estaba descalza y apenas con una bata ligera cubriéndola. Fui con mi padre, y él me dijo que se encargaría de ella. Al día siguiente nos dijo que todo fue porque era sonámbula, pero que no tuviésemos miedo. En ciertas personas era una conducta normal, en la que su cerebro no descansaba igual por las noches. Yo le creí, y también mis hermanos. Pero ahora me doy cuenta de que no era sonambulismo. Mi padre siempre fue consciente de lo que sucedía con mi madre, y lo mantuvo callado para protegernos. Él pensó que a través de su fe y su religión podía con el demonio que mi mamá tuvo dentro. Y al darse cuenta de que ya no podía más, llegó al extremo de quitarle la vida. Ahora, lo que nos dijo a través del testamento tenía sentido. Él quiso evitarnos la pena de ver a mi madre así. Por eso no quiso que nadie más la cuidara, ni llevarla a un hospital. Todo se debió a un demonio que tuvo por varios meses.
Solo espero que el alma de mis padres pueda descansar en paz y que ese demonio se vaya definitivamente de mi casa. Hasta ahora no me he atrevido a vivir dentro de ella. Preferí rentar la vivienda y sigo viviendo con mi hermano Mario. Pero tampoco le pregunto a los inquilinos a los que les rento la casa si les han pasado situaciones extrañas. Prefiero pensar que todo está normal. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 20,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 21,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Adriana Cuevas.